clases. Vamos a continuar siempre con las gráficas de ecuaciones en coordenadas polares, ¿verdad? Habíamos quedado pendiente con un ejercicio de las rectas. Entonces, ahí lo tenemos escrito en la pizarra, es R igual a menos 4 coseno de teta menos 2 seno de teta. Entonces, lo primero que decíamos era que este tipo de rectas, de esta forma, donde este es nuestro A y este es nuestro B, ¿verdad? Es que para determinar el centro sería A medios, B medio, la forma de las coordenadas del centro. Entonces, como nuestro A es menos 4, tendríamos menos 4 partido entre 2, ¿verdad? Y menos 2 partido entre 2. Tenemos menos entre más hasta menos, ¿verdad? Y 4 entre 2 a 2. Menos entre más a menos y 2 entre 2 a 1. Entonces, quiere decir que esa circunferencia contiene al polo, es un punto de la circunferencia, y su centro está en ese punto, menos 2, menos 1. ¿Preguntaba hasta allí o alguna observación? Voy a ir detenidamente para que ustedes vayan observando. Bien, entonces, esto es un punto en coordenadas cartesianas, entonces por eso dibujo el eje Y y el eje X, o eje de la abscisa. Entonces ubicamos ese punto, menos 2 de abscisa, ¿verdad? Menos 2 y menos 1 en las ordenadas. Entonces quiere decir que ese centro está allí. Y decimos que contiene al polo, ya habíamos eso hecho en forma general. Entonces, como ya conocemos el centro de esa circunferencia y el origen como un punto de L, ¿sí? Digan. Bien. Entonces, ubicamos la punta del compás. Y en el punto que es el origen, ubicamos el lápiz. Y podemos dibujar esa circunferencia. Más o menos así. Ahí tenemos esa circunferencia. Entonces, esa circunferencia, el cálculo, su centro está en menos 2,1 en coordenadas rectangulares y contiene al polo. Siempre una circunferencia de ese tipo tiene esos elementos. Entonces, con eso ya podemos graficarlo. Otro elemento importante era, esto nos va a servir más adelante, ¿verdad? Sabíamos que toca al polo cuando θ toma este valor, menos A partido entre R. Entonces, dividiendo, tendríamos arco tangente de menos A, menos 4, entre B, menos 2. Menos por menos da más por menos da menos. Entonces tendríamos menos tangente inversa de menos 4 entre 2 a 2. Si ustedes calculan esa expresión, ustedes la ponen en modo radian en la calculadora. Poniéndola en modo radian y calculan arco tangente de menos 2, le va a dar aproximadamente menos 1.107. Ustedes recuerdan de que los valores de θ para una función tangente inversa oscilan entre menos pi medios y pi medios, ¿verdad? Es decir, entre menos 1.6 y 1.6. Entonces, ese valor estaría acá, ¿verdad? Es decir, como es un ángulo negativo, sería este ángulo. Aquí he puesto el ángulo dirigido, ¿verdad? Menos 1.107. Entonces, quiere decir que si yo lo tomo como no dirigido,
esto mide, si digo no dirigido, ahí lo tomo como positivo, mide 1.107, pero este ángulo es opuesto por el vértice con este ángulo. Observen que son ángulos opuestos por el vértice, entonces esto también va a medir 1.107. Entonces quiero saber cuánto mide este ángulo. ¿Estamos? Ustedes saben que media vuelta en modo radial equivale a pi, ¿verdad? Entonces quiere decir que si a media vuelta, que equivale a pi, le quito, le resto este pedazo que habíamos dicho que mide 1.107, entonces aquí le va a dar un valor, este ángulo de medida, aproximadamente si ustedes lo calculan, le va a dar 2.03. Es decir, este ángulo hasta aquí, allá dirigido, va a medir 2.03 radianes. ¿Para qué lo determino? Porque quiero saber cómo se genera esa circunferencia a medida que varían los valores de teta. Eso es bien importante cuando ustedes vean área de regiones en coordenadas polares. Observen de que si yo le doy valores positivos, es decir, en sentido antihorario, es decir, le doy valores de teta igual a 0 hasta el eje Y, que vale pi medio, ¿verdad? Es decir, valores entre 0 y medios, esto sería aproximadamente 1.6. Es decir, si le doy valores entre 0 y 1.6, por decir algo, le doy el valor de, digamos, 0 y 1.6 es 1, ¿verdad? Y lo sustituyen allí, en modo radial calculan eso, me quedaría 4 coseno de 1, ¿verdad? Menos 2 seno de 1. Yo espero, este sería el lado terminal del ángulo que es un radián, ¿verdad? Entonces, como la gráfica no está ahí, sino que sobre la prolongación, yo espero que este R sea una cantidad negativa, y ustedes lo pueden verificar. En otras palabras, quiero decir de que cuando θ toma valores entre 0 y pi medio, que es 1.6, me va a generar esta porción de la circunferencia. ¿Estamos? Cuando tome valores entre 0 y 1.6, o sea, 0 y pi medio. Cuando le doy valores entre pi medios y este valor, es decir, entre 1.6 y 2.03, entre 1.6 y 2.03, es decir, entre este valor y este, yo espero que como la gráfica no está aquí, sino que está aquí, me genere esta porción. En otras palabras, aquí también los R van a ser negativos. Y cuando le dé valores entre este 2.03 y pi, que equivale a 3.1, es decir, por decir algo le den valores entre 2 y 3.1, por decir algo le dan el valor de 3 y lo sustituyen aquí, ¿verdad? Y como dice ahí, vamos a tener R positivos. Si lo sustituyen aquí por 3 y lo calculan en modo radial, vamos a tener valores positivos porque los puntos de descanso del lado terminal de esos son. En otras palabras, cuando tome valores entre 2.03 y pi, va a generar esto que he recalcado en rojo. Y entonces tendría engendrada toda la circunferencia. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Eso es bien importante. Yo tengo una duda, ingeniero. Diga. Los números que hacen la parte del lado derecho. ¿Este? Ajá, ese. ¿Cuáles eran los intervalos? Bueno, observen que aquí le puede dar un valor, por decir algo, un valor que esté entre 1.6 y 2.03. Por decir algo, le podría dar el valor de 2. Y lo sustituye aquí. Yo espero que como la gráfica no está en los lados terminales de los ángulos, por decir algo en este ángulo de 2 radianes, sino que están en la prolongación, espero que esa R, cuando yo sustituya 2 aquí, le va a dar un R negativo, ¿verdad? En otras palabras, por eso es para verificar si realmente está bien el análisis que le hemos hecho para generar los valores de R. Ahí ustedes lo pueden hacer, de cálculo, puede meter un valor entre 1.6 y 2.03. Yo puedo mencionar 2 o 1.7 o 1.8 y lo mete acá.
Entonces, cuando el médico calcule el R, va a obtener que los R van a ser negativos, en otras palabras, porque este sería el lado terminal y esta es la prolongación. Observen que cuando están en la prolongación, los R, ¿cómo son? Son negativos, es por eso el deduje Ahora veamos otra forma de generar esa circunferencia. Démosle valores negativos a teta. Cuando doy valores de aquí hasta aquí, es media revolución, pero en el sentido horario. Es por eso que el teta lo tomo negativo. Sería, si le doy valores entre menos pi y menos pi medios, voy a generar esta porción. En otras palabras, cuando le doy un valor entre menos 3.1 y menos pi medio, que equivale a menos 1.6, por decir algo, un valor entre estos valores sería, digamos, menos 2, ¿verdad? Si lo mete aquí menos 2 y lo calcula, le va a dar un R positivo. Entonces, eso le está indicando que me va a generar esta porción, porque cae sobre los lados terminales. Cuando le dé valores entre menos pi medios y este valor menos 1.107, por decir algo, entre menos 1.6 y menos 1.7, sería, digamos, menos 1.5. Lo evalúo acá. Como cae sobre el lado terminal, espero que los R me den positivo. Por decir algo, recalco, le puedo meter este valor y entonces me va a engendrar esta parte. Cuando recalco, cuando dé valores entre menos pi medios y este valor. Y finalmente, cuando le dé valores entre menos 1.7 y 0, voy a generar esta parte que es rojo. En otras palabras, cuando le dé un valor entre este y este, por decir algo, digamos, aquí podría ser menos 1, ¿verdad? Le mete menos 1 acá y calcula el R, va a obtener de que como los R's, este serían los teta igual a, digamos, teta igual a menos 1 radiano. Entonces, no se ubican sobre el lado terminal, sino que sobre la prolongación. En otras palabras, por eso digo, los R van a ser negativos cuando yo le meta este menos 1 aquí, ¿verdad? Calculo. Entonces, en otras palabras, lo que generaría entre este intervalo sería esta parte que está en rojo. Y con eso completo la circunferencia. Entonces, ahí tenemos dos formas de cómo generar esa circunferencia. Cuando ustedes vean este área en coordenadas polares, ahí van a usar el intervalo o los intervalos que convengan allí, ¿verdad? Esa es la idea fundamental. Para eso debo saber cómo se generan esos tramos. Bien, hemos visto lo que son las rectas. Ahora vamos a ver otro tipo de curva más complicada. Hemos visto, hemos visto rectas, hemos visto circunferencia. Ahora vamos a ver un tipo más complicado de curvas en polares, que son los caracoles o limazones o limacón. Limacón o limazón viene limax en francés, que significa caracol, ¿verdad? Por eso algunos autores le llaman limazón o limacón. Entonces, o el nombre más común, caracol, ¿verdad? En palabras en español. Entonces veamos los caracoles. Los caracoles, si ustedes me entienden, este cuadro que voy a generar, van a poder predecir la forma de hacia dónde se orienta, en qué tipo de caracol es. Entonces veamos los caracoles.
La característica es que el valor de A que voy a meter en las ecuaciones es positivo y también el valor de B que forman las ecuaciones son positivos. Por ejemplo, cuando tenemos un caracol de la forma R igual a A menos B seno de teta, o tiene la forma R igual a A más B seno de teta. Observen que como están en función del seno, son, de acuerdo al criterio rápido de simetría, van a ser simétricos con respecto a la recta teta igual a pi medios o eje pi medios. Pero podemos tener caracoles de esta forma: R igual a A menos B coseno de teta, o R igual a A más B coseno de teta. Observen que ambos R están en función del coseno. Quiere decir que de acuerdo al criterio rápido de simetría, ellos van a ser simétricos con respecto al eje o largo. Dicho en otras palabras, al eje X en coordenadas rectangulares. Ahora, el tipo de caracol va a depender de este cociente. Si A entre B me da una cantidad menor que 1 y obviamente mayor que 0 porque ahí B son positivos, entonces vamos a tener un caracol con lazo o bucle o rizo, que también se le llama interno. Ya vamos a ver por qué es ese famoso bucle, rizo o lazo interno. Decíamos, como es simétrica con respecto a en función del seno, es simétrica con respecto a teta igual a pi medio. Es decir, simétrica respecto a esta recta o eje pi medio. Y como es menos y seno, la mayor parte del caracol se va a ubicar abajo del eje polar. El rizo o lazo interno es este que estoy dibujando. Y cuando me refiero a la mayor parte está abajo del eje polar, me refiero a esta porción del caracol. Observen, está abajo del eje polar. Cuando tenemos menos y seno, observen esa característica. Si ustedes me logran visualizar esas situaciones, van a poder dibujar cualquiera de los que están. Voy a dibujar todos los caracoles de esta forma, con lazos internos. Como tenemos más y seno, entonces la mayor parte del caracol va a ubicarse arriba del eje polar, es decir, el caracol se va a orientar así. Este es el bucle. Este sería el bucle. Es decir, la mayor parte, me refiero a esta, está arriba del eje polar. Tenemos más y seno, observen, y simétrico con respecto a pi medio. Cuando tenemos menos y coseno, como están en función del coseno, estos van a ser simétricos respecto al eje polar. Y como tenemos menos y coseno, entonces la mayor parte va a estar a la izquierda del eje medios. En otras palabras, el caracol va a estar orientado así. Su mayor parte hacia la izquierda del eje medio, porque tenemos menos y coseno. Y cuando tenemos más coseno, a la derecha, la mayor parte del eje medio. Es decir, vamos a tenerlo orientado así. Y tenemos el rizo o lazo interno.
y su mayor parte hacia la derecha. Es decir, me refiero a esta que estoy recalcando. ¿Preguntadas allí o alguna observación? Quiero que vaya quedando claro, porque con eso van a poder predecir cualquier forma de un caracol, ver cómo está orientado. ¿Están? En los otros solo voy a dibujar uno y ustedes pueden hacer los restantes. La figura va a ser la misma. Lo único que cambia es la orientación, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Veamos el otro caracol. Cuando dividimos A entre B y su cociente le da la unidad, entonces este caracol recibe un nombre especial que se llama cardioide. Su cardioide tiene forma de corazón. Voy a dibujar este. Como es simétrico respecto a teta igual a pi medios, ella lo va a dividir en dos partes iguales. Como tenemos más y seno, la mayor parte se va a orientar hacia arriba del eje polar. Es decir, ese cardioide, su forma es así. Sí, la mayor parte arriba del eje polar. Refiero a ese que recalqué. Con eso ustedes pueden dibujar los restantes, tomando en cuenta cómo hice los de arriba. Ahora, cuando tenemos, veamos el caso bueno, quizás vamos a ver esto después. Ya vamos a ver un detalle especial. Si yo divido A entre B y me da una cantidad mayor que 1, pero menor que 2, entonces aquí vamos a tener un caracol con hoyuelo o con hendidura. Con hoyuelo o con hendidura, una entrante. Voy a dibujar el de acá. Entonces, observen que es simétrico respecto al eje polar, porque está en función del coseno, va a ser simétrico con respecto al eje polar. Y la mayor parte va a estar orientada hacia la izquierda del eje polar. Como es un caracol con entrante o con hendidura o con hoyuelo, se parece bastante al cardioide, pero observen la diferencia con el cardioide. Aquí tiene una entrante o una hendidura. La mayor parte hacia la izquierda del eje pi medio, es decir, me refiero a esta parte. Observen que una característica, una diferencia es que este no pasa por el polo, pero este sí, ¿verdad? En otras palabras, estos no tienen tangentes en el polo. Y ya puedo creer, si ni siquiera toca el polo, no puede tener tangente en el polo, porque no lo toca. Veamos finalmente el último tipo de caracol. Cuando dividimos A entre B, me da una cantidad mayor o igual que 2, tenemos un caracol que se llama convexo. Convexo. Dibujemos el de acá y ustedes pueden dibujar los restantes. Tenemos una función, una R en función del coseno. De nuevo, va a ser simétrico con respecto al eje polar, teta igual a 0. Pero como tenemos más y coseno, la mayor parte se va a orientar a la derecha del eje pi medio, la recta teta igual a pi medio. Y como es un caracol convexo, es un caracol de esta forma. Es así, la mayor parte a la derecha del eje pi medio. Observen que es como un achatado, ¿verdad? Pero de nuevo, este tampoco no toca al polo, no pasa por el polo y por tanto no tiene tangentes en el polo. Entonces, los que tienen tangentes al polo, este sí toca al polo. Si igualamos cualquiera de estas ecuaciones, recuerden que la ecuación del polo es R igual a 0, igual a 0 esto. Si lo despejo para el seno, vamos a tener dos tangentes en el polo. Lo vamos a hacer para un caso en particular. Los únicos que poseen tangentes al polo son los caracoles con lazos internos. Pero veamos por qué no tiene tangente al polo a pesar de que toca el polo. Recordemos que para un cardioide, voy a poner aquí para el cardioide. Veamos, es R igual a F de teta. Por ejemplo, para porque está en función de teta. Lo igualamos a 0, A más B,
seno de teta. Como quiero determinar si realmente tiene tangentes en el polo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, igual lo R a 0, ¿verdad? Entonces, y despejo para esta ecuación, que sería B, seno de teta, igual a menos alfa. Eso está multiplicando, el segundo miembro pasa a dividirlo. Entonces me quedaría menos A partido entre B. ¿Estamos? Pero observen de que A entre B para los cardioides es igual a 1. Si esto está dividiendo, aquí pasa a multiplicar. Me quedaría A, B por 1, B. En otras palabras, A es igual a B. Entonces, en vez de A voy a poner B. Y me queda así, ¿verdad? Seno de teta me daría menos 1. Esta es una ecuación trigonométrica. Tiene infinidad de soluciones. Voy a determinar una de ellas. Me pregunto para qué argumento, es decir, para qué valor de teta el seno es igual a menos 1. Menciónenme un valor de teta para el cual el seno es igual a menos 1 en radianes. ¿Qué valor? ¿Para qué valor? Para 0. Observen de que un valor sería en modo radial para 3 medios. Y si ustedes calculan seno de 3 medios, van a ver que les va a dar menos 1, ¿verdad? Ahí lo pueden verificar con una calculadora. Seno de 3 medios les va a dar menos 1. Y hay otros valores, pero yo quiero comprobar de que no, esa no es una tangente al polo. Entonces tenemos un valor de teta para el cual la función es 0. Pero la primera derivada, recuerden de qué, que si f de teta, ustedes recuerdan este concepto que vieron en las clases anteriores, si f de teta es igual a 0 y su derivada evaluada en ese valor de teta es diferente de 0, entonces tangente en el polo de R igual a f de teta es teta igual a, aquí quizá le voy a llamar alfa le voy a llamar aquí, el valor en particular, alfa, así lo tienen ustedes en esto. Entonces teta igual a alfa, en este caso nuestro alfa sería este. Entonces calculo la derivada de f y la evalúo en este valor de alfa. ¿Estamos? F', la derivada de una constante, 0. La derivada de una constante de una función va a ser la constante por la derivada del seno, que sería f por seno. Entonces me quedaría b por seno de teta. Sustituyamos este valor de alfa. Entonces me quedaría f' de alfa, que sería 3 y medio. Y quedaría así, ¿verdad? B por seno de 3 pi medio. Pero si ustedes calculan coseno de 3 pi medios, le va a dar 0. Y 0 por algo, 0. Pero ustedes saben que cómo tiene que ser para que sea tangente al polo. Tiene que ser diferente de 0, pero aquí me dio 0. En otras palabras, por esto concluyo de que esta no es tangente en el polo. Y en síntesis, así de una manera general, quiere decir que los cardioides no tienen tangentes en el polo. No tienen ni los cardioides, ni los caracoles con hendiduras, porque no tocan el polo, ni los caracoles convexos. Los únicos que tienen tangentes en el polo son los caracoles con bucle, lazo interno. Lo vamos a ver en un caso particular. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Bien, veamos un ejercicio. Ingeniero, Diga. ¿puede volver a repetir lo del caracol conexo, por favor? El convexo. Así es. Convexo, aquí le puse conexo, es convexo. Convexo, y le falta la U. Convexo. El caracol convexo, decíamos, es cuando el cociente de A entre B es mayor o igual que 2. Si es igual a 2 es un caracol convexo. Si vale 2.5 caracol convexo, se vale 3 y así. Entonces, la característica de los caracoles convexos es que si tiene esta forma, voy a tomar este, por ejemplo, para este. Como esto está en función del seno, va a ser simétrico respecto a la recta teta igual a pi
medios o eje bimedio, que también se le llama, por ser seno. Y tenemos menos y seno. Entonces la mayor parte se ubica abajo del eje polar. Entonces, como es un caracol convexo y la mayor parte se ubica abajo del eje polar, va a tener esta forma. Sí, cuando me refiero a la mayor parte es esta. La menor parte es esta. Y así pueden dibujar los otros restantes. Esto ustedes lo pueden observar de que, por ejemplo, para este, como es más y seno, la mayor parte se va a ubicar arriba del eje polar. Sí. Su forma es como una elipse, ¿verdad? Se parece, algo así, parecido a una elipse. Se parece, pero observen la característica. Ellos no tocan el polo, debería de pasar por ahí. Entonces, consecuentemente, ellos no tienen tangentes al polo. Esto ya de entrada, podemos decir, no tienen tangentes al polo porque si ni siquiera lo contienen. Ellos pasan por aquí, pero no pasan por polo. El único que pasó por polo era este, pero comprobé que para esos cardioides, comprobamos que estas no son tangentes en el polo, porque la primera derivada evaluada donde la función vale 0 es igual a 0, pero ¿cómo tiene que ser? Diferente de 0 para que sea tangente en el polo. Visto desde la definición. ¿Preguntas ahí? Gracias. Bien. Veamos ahora un caracol en particular. Vamos a ver caracol con bucle, con lazo interno. Ustedes pueden llenar las demás celdas de este cuadro, así como lo hice para el caracol con rizo. Bien, veamos un ejercicio. Ahí le dice de que, dada la ecuación, R igual a 1 más 2 seno de teta. Que, en primer lugar, identifique el tipo de gráfico y su orientación. El tipo de gráfico y su orientación. Además de que obtenga las tangentes en el polo. Y finalmente que grafique el caracol. Bien, veamos. Por ejemplo, para la interpretada me dice que identifique el tipo de gráfico. Entonces, observen de que tenemos R igual a 1 más 2 veces A seno de teta. Recuerden de que este es nuestro A, ¿verdad? Y este sería nuestro B. Observen una característica. Como está en función del seno, podemos decir que es simétrico respecto a teta igual a pi medio, con respecto a teta igual a pi medio, porque está en función del seno, por el criterio rápido de simetría. Ustedes recuerdan ese criterio. Bien. Además, determino el cociente de A entre B.
para identificar qué tipo de caracol es ese. Entonces dividimos A entre B. Observen de que esto equivale a 0.5, ¿verdad? Con respecto a 1, esto es menor que 1. ¿Estamos? Y habíamos visto en la tablita que dibujamos hace un momento que cuando el cociente de A entre B es menor que 1, es un caracol con lazo interno. Lazo interno. O rizo, ¿verdad? O bucle, que también se le llama. Bien, ya identificamos el tipo de caracol. Y podemos predecir la orientación. ¿Estamos? Observen que como es simétrico a pi medios, quiere decir que su gráfica la va a partir en dos esta recta o eje. Esta pi medios, ella me lo va a partir en dos. Y tenemos más y seno. Más y seno. Entonces su mayor parte va a estar arriba del eje polar. Como es un caracol con bucle, su mayor parte está arriba, quiere decir que se va a orientar así. Su mayor parte es esta que estoy recalcando. Está arriba del eje polar. Entonces ya podemos saber cómo va a ser la figura. ¿Estamos? Si no me da así es porque me he equivocado. Nada. Bien, ¿preguntadas ahí? Bien, vamos al... Ya sabemos su orientación, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la figura? Obtener, dice, las tangentes en el polo. Determinemos las tangentes en el polo. Para determinar las tangentes en el polo, hacemos R. O dicho de otra forma, f de teta igual a 0. F de teta es esta expresión. Nuestro R es eso. Entonces, igualo eso que sería 1 más 2 seno de teta a 0. Y despejo para esa ecuación. Esto está sumando, al segundo lado va a pasar a restar. Quedaría nada más 2 senos. Quiero despejar el seno. Esto está multiplicando, pasa a dividir. Un medio. Bien, recuerden de que estas ecuaciones tienen, como son trigonométricas, tienen infinidad de valores. Ahora, yo sé que este caracol va a tener dos tangentes en el polo, va a tener esta y va a tener esta. Entonces, solo voy a determinar los valores. Primero me pregunto, observen esto, me pregunto, ¿en qué cuadrante la función seno es negativa? ¿En qué cuadrante es negativa la seno? En el segundo. Se ve que la función seno es negativa en el tercer cuadrante. Y lo puedo ver geométricamente, y ¿verdad? Eso me ayuda también. Y ahí andamos bien. ¿Y qué otro cuadrante también es negativa? La función seno. En el cuarto, la figura me está ayudando también, observen. En el cuarto cuadrante. Entonces, aquí en el tercer cuadrante, voy a dibujar el lado terminal de un ángulo que voy a determinar. Luego me pregunto, aquí dibujé el lado terminal en el tercer cuadrante. Luego me pregunto, sin tomar en cuenta el signo, ¿para qué ángulo el seno es igual a 1 medio? Recuerden este triangulito, aquí un triángulo, este es para un triángulo especial. Para pi sexto, ustedes saben de que la hipotenusa mide 2, su objeto opuesto mide 1 y su adyacente raíz de 3. Y si calculan, ustedes saben de que el seno de pi sextos es lado opuesto a hipotenusa. Entonces quiere decir que para un sexto el seno es igual a 1 medio, ¿verdad? Entonces dibujo ese ángulo que acabo de obtener, lo dibujo entre el eje X, el ángulo agudo entre el eje X y el lado terminal del ángulo que voy a calcular. Este se llama ángulo de referencia, pi sextos. ¿Estamos? Ahora voy a determinar el ángulo para el cual el seno toma este valor. Voy a tomar un ángulo positivo. Primero lo voy a tomar no dirigido. Cuando digo no dirigido, no le pongo extremo de flecha.
Media vuelta en radianes, ¿a cuánto equivale? Pi. A pi, ¿verdad? Quiere decir que si a pi le sumo el ángulo de referencia, me quedaría pi más pi sexto. Ahí estamos. Me va a dar el ángulo que queremos. Yo quiero este ángulo, aquí ya lo voy a tomar dirigido, como es en sentido antihorario, entonces este va a ser positivo, va a tomar este valor. Aquí lo estoy haciendo así para que sea rápido, por el tiempo. Entonces me quedaría 6 por pi, 6 pi más 1 pi, 7 pi sextos. Ahí tenemos ya el primer valor para el cual seno es igual a menos 1 medio. ¿Estamos? Vamos con el otro. Decíamos que en el cuarto cuadrante, acá ¿verdad? Estaría el lado terminal del otro ángulo para el cual se va a dar otra tangente en el polo. Y este ángulo de referencia siempre va a ser el menor ángulo comprendido entre el lado terminal del ángulo que quiero determinar y el eje X. Entonces esto sería el ángulo de referencia. ¿Estamos? Pero yo necesito esto de aquí hasta acá. Aquí no lo he tomado dirigido, después lo voy a tomar dirigido. No dirigido es cuando no le pongo extremo de flecha. Cuando ahora sí, ya es dirigido. Aquí es un ángulo no dirigido, este ángulo. Necesito este ángulo. Observen que si doy una vuelta completa, ¿a cuánto equivale? Una vuelta completa. 2 pi. 2 pi, correcto, 2 pi. Pero yo necesito nada más de aquí hasta aquí. Hasta acá, ¿verdad? Entonces le quito esto, pero eso equivale a quitar, equivale a restar. Y ya conocería el ángulo dirigido este. Ahí le puse extremo de flecha. Entonces tendríamos 2 por 6, 12. 12 pi menos 1 pi, 11 pi, ¿verdad? 11 pi sexto. Ahí tenemos ya el otro valor de teta, para el cual el seno es igual a menos 1 medio. ¿Estamos? Bien, entonces como este es el ángulo de referencia, le voy a poner aquí en esta misma figura para aprovechar el espacio. Observen de que para un ángulo pi sextos su opuesto mide 1, entonces esto va a medir 1, ¿verdad? Su cateto adyacente, raíz de 3, ¿verdad? Y su hipotenusa a una distancia no dirigida, 2, pero entonces esta siempre va a ser positiva, pero esta, como es proyección del semieje Y negativo, le pongo menos, ¿verdad? Esta es parte del semieje X negativo, le pongo menos. Aquí lo mismo, ¿verdad? Genero un triángulo rectángulo haciéndolo descansar sobre el eje X. El que está frente a pi sextos, 1, ¿verdad? Su cateto opuesto. Este es su cateto adyacente. Y la hipotenusa, como una distancia no dirigida, esa siempre va a ser positiva. Esta siempre va a ser positiva. Por ejemplo, es una distancia no dirigida, siempre positiva. Este, como decíamos, en proyección del semieje Y negativo, le pongo menos. Este es parte del semieje X positivo, conserva su signo positivo. ¿Preguntas ahí? Bien, ya van a ver para qué lo vamos a usar. Vamos a determinar... Yo tengo una duda, ingeniero. Sí, diga. Yo quiero saber de dónde sacó el pi sexto, porque eso sí no lo entendí. El pi sexto, decíamos, en primer lugar nos preguntamos, ¿en qué cuadrante la función seno era negativa? Ustedes me dijeron en el tercero y en el cuarto, por eso en el tercer cuadrante, que es el lado terminal del ángulo, y en el cuarto cuadrante, que es este, que es el lado terminal del ángulo teta. Ahora, una vez que he hecho eso, que he identificado los cuadrantes del lado terminal, observo, aquí ya no tomo en cuenta el signo, ¿para qué ángulo el seno es igual a 1 medio? El seno es igual a 1 medio, ¿para qué ángulo? Para pi sexto, es el que escribo aquí como ángulo de referencia para ambos, ¿estamos? Ese ángulo. Ahí ya no tomo en cuenta el signo, me pregunto, ¿para qué ángulo el seno, para qué ángulo, es decir, para qué teta, el seno vale 1 medio? Seno vale 1 medio para pi sexto, es por ejemplo que puse aquí pi sexto, aquí pi sexto, ¿estamos? Bien. Sí, ya, gracias. Bien, ahora vamos a determinar si realmente son tangentes en el polo. Estos valores que obtuve, 7 sextos y 11 sextos, son los valores para los cuales f de teta vale 0. Estos serían mi alfa de ese concepto, estos serían mis alfas. Entonces quiero ver si la derivada en estos valores es diferente de 0. Si la derivada en estos valores es diferente de 0,
Entonces van a ser tangentes al polo. Si fueran cero, no, por definición. Derivo la función f de teta. La de f de teta es esto, la derivada de una constante, 0. La derivada de una constante por una función va a ser la constante que sería 2 por la derivada del seno que sería el coseno. Entonces me quedaría 2 veces coseno de teta, porque nuestro f de teta de cálculo es esto. F de teta igual a esto. Entonces su derivada va a ser esto. Evalúo en el primer valor de teta para alfa igual a 7 sextos de pi. 7 pi sextos, la derivada. Entonces me quedaría 2 veces coseno de 7 pi sexto. Coseno de 7 sexto. Coseno sabemos que es la razón entre el lado adyacente y la hipotenusa menos raíz de 3 entre 2. Observen, se simplifica esto y me quedaría menos raíz de 3. Una cantidad diferente de 0. Conclusión, teta igual a 7 sextos igual a una tangente en el polo. Veamos el otro valor. Evaluemos la primera derivada en 11 pi sexto. 11 pi sexto. Entonces me quedaría 2 coseno de 11 pi sexto. Entonces tenemos 2 veces 11 coseno de 11 sextos. Aquí tenemos el de 11 sextos. Coseno adyacente, hipotenusa, raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Al simplificar me quedaría raíz de 3, un número diferente de 0. Entonces, como conclusión podemos decir que las tangentes, por tanto, puedo decir, las tangentes en el polo son las rectas teta igual a 7 pi sextos y teta igual a 11 pi sexto. Ahí tenemos las dos tangentes en el polo. Estas nos van a servir para graficar. Y era también de las determinadas. Otro elemento para poder graficar, ahí en la guía les han enseñado una forma, ahí aparece bien detallada. Si hay alguna duda la pueden consultar a la hora de consulta. Aquí vamos a hacerlo de esta otra forma. Voy a usar las tangentes en el polo para graficar los caracoles y además algunos puntos, ¿verdad? De la curva. Por ejemplo, le voy a dar unos valores, por ejemplo, aquí R, aquí el valor de teta, y aquí R igual a 1, ¿verdad? Más 2 seno de teta. Por ejemplo, le voy a dar el valor de 0. Cuando vale 0, lo voy a hacer para este nada más. Para los otros lo voy a hacer en forma mental por el tiempo. El tiempo no lo tenemos inventado. Sustituyo teta por 0. Obtienen el seno de 0, le va a dar 0. Entonces esto me va a dar 0 más 1, me da 1, ¿verdad? Estamos. Entonces me quedaría 2 por seno de 0, 0. Y esto me daría 1. Entonces 1. De manera similar lo hacen para los otros valores. Cuando vale pi medios, pero que el f sea positivo. Entonces me quedaría seno de pi medios le va a dar 1 por 2 más 1, 3. Es la misma sustitución que hice así, ¿verdad? Pueden sustituir aquí lo hice mentalmente. Cuando vale pi, seno de pi le va a dar 0. 0 por 2, 0. 0 más 1, 1. Y el otro valor, en 7 sextos de pi, si lo sustituyo como es una tangente al polo, me debe dar 0. Entonces, con estos elementos, puedo trazar la curva, este caracol. Tenemos el eje pi medios. Aquí tenemos nuestro eje polar y aquí el polo. Entonces, 7 sextos, ustedes lo pueden hacer. 7 sextos sería pi más un sexto más, ¿verdad? Sería un sexto equivale a 30 grados. Tenemos 10, 20, 30.
Y aquí voy a aprovechar la otra parte. Aquí les resto un sexto, que sería 30 grados. 10, 20, 30. Te lo hacen con un transportador, ¿verdad? Queda mejor. Las tangentes en el polo. Tenemos la primera tangente al polo. Teta igual a 7 pi sextos. Y aquí teta igual a 11 sextos. Y tomamos los valores que acabamos de obtener. Teta igual a 0 y R igual a 1. R igual a una unidad. Vamos a tomar una unidad. Acá. Aquí tenemos un punto. Sería este, en otras palabras. Cuando vale pi medios, teta igual a pi medios, R vale 3, pero acá es sobre el lado terminal, porque R es positivo. A 3 unidades del polo. 1, 2, 3. Entonces ahí tenemos el otro punto. Y cuando teta vale pi, teta igual a pi, R vale 1, cae sobre el lado terminal de teta igual a pi, aquí, a una unidad del polo. Sería este punto. Este es este. Entonces, observen de que cuando teta toma valores entre 0 y pi medios, le va a generar esta parte. Cuando tome valores entre pi medios y pi, le va a generar esta otra parte. Cuando tome valores entre pi y la tangente al polo, le va a engendrar esto. Y toca al polo. Y cuando tome valores entre 7 sextos de pi y 3 pi medios, le va a generar la parte izquierda del friso. Recalco, cuando tome valores entre 7 sextos de pi y 3 medios de pi, la que va a generar la parte del friso. Y cuando tome valores entre 3 medios de pi y 11 sextos, a la otra tangente del polo, le va a generar la parte derecha, la parte izquierda, perdón. Sí. Y toca el polo, ¿verdad? Esta es una tangente del polo. Finalmente, cuando tome valores entre 11 sextos y 2 veces pi, le va a generar este tramo. En otras palabras, aquí los R serían positivos para este tramito. Y ahí tenemos el caracol como bucle de ecuación 1 más 2 veces el seno de teta. Observen simétrico respecto a la recta teta igual a pi medio. ¿Preguntaste ahí? Yo, ingeniero, tengo una duda. Sí, diga. ¿Qué valor tiene el lazo pequeño de adentro? En el eje pi medios. Aquí, observen de que, vaya, déjenme aquí el valor, 3 pi medios. Lo sustituyen aquí, cuando le sustituyan 3 seno de 3 pi medios, le va a dar menos 1. Entonces le va a quedar así. R más, vamos a ponerlo aquí. R igual a 1. A 2 veces el seno de 3 pi medios, recalco. Esto le va a dar menos 1. Por 2 menos 2, ¿verdad? 1 menos 2, eso le va a dar menos 1. Entonces, para teta igual a 3 medios de pi, su lado terminal es este. Pero el R, como es negativo, se ubica sobre la proporción a una unidad. Igual, hasta aquí hay 1. Estamos. 1. Para eso ahí se forma el friso. Por eso decía yo de que cuando tome valores entre 7 sextos de pi y 3 medios de pi, se va. Observen que los lados terminales están aquí. Pero los puntos están sobre la proporción. En otras palabras, cuando tome valores entre 7 sextos y 3 medios, los R van a ser negativos y van a generar esta parte en anaranjado. Cuando tome valores entre 3 medios de pi y 11 sextos, me va a engendrar esta parte en rojo. En otras palabras, aquí también los R serían negativos, es cuando se forma el bucle completo. ¿Estamos? O si no, valerse de la simetría. Si aquí a la izquierda, a la derecha hay un punto,
a igual distancia a la izquierda, para ir algo aquí valiera 0.5, aquí a la izquierda a 0.5 va a haber un punto. Por simetría con respecto a la recta θ igual a pi, miren, se pueden valer de la simetría. Dibujar la parte derecha y con simetría la parte izquierda. ¿Estamos? Esa es la idea. Bien, hemos visto los caracoles. Ahora Disculpe, vamos ingeniero, tenía una duda. No entendí muy bien cómo sacó los ángulos, los valores de teta donde son, donde pasan por el polo. Cuando pasa por el polo, vaya, observen que cuando pasa por el polo, las tangentes en el polo. Son estas, las tangentes en el polo. Por eso se llaman tangentes en el polo. Esos son los valores que obtuve, Observen que estas son las tangentes en el polo. Porque para este valor, la función me da 0 y la primera derivada diferente de 0. Si la función vale 0 y la primera derivada diferente de 0, entonces me dice que es una tangente en el polo este valor. Tangente en el polo, 11 sextos de pi. Y allí. Recuerden de que esto lo obtuvimos así, ¿verdad? Usando ángulos de referencia. Donde la función c no es negativa en el tercer y cuarto cuadrante. Y el ángulo de referencia del ángulo para el cual es seno igual a 1/2, sin tomar en cuenta, es para pi sexto, es el ángulo que puse aquí. Y con eso generé el ángulo que necesito, que me genera la tangente en el polo. ¿Estamos? Bien, veamos ahora el otro tipo de curvas. Vamos a ver las rosas. Las rosas, por ejemplo, tenemos las rosas tenemos que su forma es A seno de n teta o R igual a coseno de n teta. ¿Estamos? Entonces, este coeficiente me define el número de tangentes al polo. Sería una rosa de n tangentes en el polo. Estamos, donde Sn es un número que pertenece a los enteros y n es mayor o igual que 2. Entonces veamos. Entonces el n, el coeficiente n me define las tangentes al polo. Y si n es par, entonces tenemos una rosa de 12n teta o folio. Si n es impar, entonces tenemos una rosa de n pétalos. N pétalos, si es impar. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de rosa. Por ejemplo, para este ejercicio, y no voy a poner el enunciado por el tiempo, me dice que bosqueje la gráfica de esta rosa. 2 coseno de 3 teta. Entonces, lo primero que hacemos, observen, para dibujar esas rosas, observo el coeficiente. Como es impar, observen que como ese coeficiente, el n es impar, vamos a tener una rosa de 3 pétalos por ser impar, ¿verdad? Observen, este coeficiente es impar, ¿verdad? Entonces tendríamos una rosa de 3 pétalos. Eso me dice este par. Rosa de 3 pétalos. Y también este coeficiente
me define el número de tangentes al polo con 3 tangentes en el polo. El n me define el número de tangentes en el polo. Bien. Entonces, para graficar esa rosa, vamos a determinar en primer lugar las tangentes en el polo y los extremos relativos. Aquí vamos a obviar algunos pasos por el tiempo, que ya no se nos está terminando. Vamos a determinar las tangentes en el polo. Aquí vamos a obviar algunos pasos. Ya les expliqué en el ejercicio anterior cómo determinar las tangentes en el polo. Entonces, lo que hacemos es R, o sea, f de teta, lo hacemos igual a 0. ¿Estamos? Pero observen, nuestro f de teta, aquí lo voy a hacer específico, nuestro f de teta, este tipo, esta función de teta, es esto, para ser específico. Lo igualamos a 0, porque quiero determinar las tangentes en el polo. La ecuación del polo, recuerden que R igual a 0, luego igual a 0. Y resuelvo esta ecuación. Esto está multiplicando, pasaría a dividir, me quedaría 0 entre 2, 0 entre 3 me quedaría coseno de 3 teta igual a 0. Luego me pregunto, como esta es una ecuación trigonométrica, ya tiene infinidad de soluciones, pero nos preguntamos entonces, ¿para qué valores de este argumento, es decir, 3 teta, el coseno es igual a 0? Como necesito que 3 tangentes al polo, voy a determinar nada más 3 valores. Por decir algo, uno de ellos sería para pi medio, porque si calculan coseno de pi medio le para 0. El otro valor sería 3 valores consecutivos, 3 pi medio, y el otro 5 pi medio. Si despejan, aquí me quedaría 3 por 2, 6. Para pi sexto, ¿verdad? Aquí cuando pase a dividir me va a quedar así, ¿verdad? Teta igual a 2 por 3, ¿verdad? Pero entonces puedo simplificar esto y me quedaría para pi medio. Al otro no, ¿verdad? 5 pi sexto, ¿verdad? 5 pi sexto, porque 2 por 3, 6, ¿verdad? 5 pi sexto. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Luego, derivo la función y evalúo en ella, ¿verdad? F' de teta. F' de teta. Tenemos f de teta es eso. La derivada de una constante por una función va a ser la constante 2 por la derivada del coseno, que sería menos el seno de 3 teta. Pero por la regla de la cadena, por la derivada del argumento, que sería 3 teta. Entonces me quedaría menos 6 veces seno de 3 teta. Entonces, evalúan en el primer valor, ¿verdad? F en pi sextos. F en pi sextos. Solo F en pi sextos. Aquí tenemos el primer valor. Todo lo voy a hacer para el primero. Entonces me quedaría menos 6 seno, ¿verdad? Seno de 3 por teta. Pero teta vale pi sextos. Simplifico, ¿verdad? Tercera 1 y tercera 2, pero entonces me quedaría seno de pi medio. Seno de pi medio es 1 por menos 6. Menos 6, un valor diferente de 0. De manera similar, evalúan para teta igual a 5, para pi medio. Aquí solo voy a poner el resultado. Aquí les va a dar 6. También diferente de 0. Y evalúan finalmente para el otro valor, ya les expliqué cómo hacerlo, 5 pi sextos. Aquí les va a volver a dar menos 6. Un número diferente de 0. Conclusión, quiere decir que sus tangentes en el polo serían esta recta. Sería teta igual a pi sextos, teta igual a pi medios y teta igual a 5 pi sextos. Ya serían las 3 tangentes en el polo. Con las tangentes en el polo y los extremos relativos
puedo determinar la gráfica de esa curva. Observen que los extremos, ¿dónde se dan los extremos relativos? Donde la derivada es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto tiene que ser la derivada en los extremos relativos? Recuerden que los extremos relativos donde la primera derivada vale 0. Donde los extremos relativos observen, donde la primera derivada es 0. Recuerden eso. Eso es algo de matemáticas. Pero, ¿dónde vale la primera derivada? ¿Cuánto es igual a esta? Me daría, total, con mi primera derivada, menos 6 veces seno de 3 teta. Entonces, para que esto sea 0, va a ser 0 únicamente si el seno de 3 teta es nula, es 0. ¿Estamos? Porque si yo quiero, lo puedo ver así. Pasando el 6 a dividir, me quedaría 0 entre menos 6, 0. Queda así. Ahora nos preguntamos, como observen de que tiene 3 pétalos, necesito 3 extremos relativos. Como estas ecuaciones tienen infinitos valores, solo necesito 3 extremos relativos de ella, de los valores. Entonces voy a determinar los valores. Me pregunto, ¿para qué valores de este argumento, es decir, 3 teta, el seno vale 0? El primer valor es cuando el argumento vale 0, cuando vale pi y cuando vale 2. Gracias. Despejando para teta, aquí le va a quedar 0 entre 3, 0. Pi entre 3, pi tercio. Y 2pi entre 3, 2pi tercio. Estos serían los valores donde se dan los extremos relativos. Entonces solo le doy los valores. Aquí le voy a dar el teta, los extremos relativos de la curva César. Evalúo en ello la curva. 2 por seno de 3 teta. Entonces cuando vale 0, me quedaría 0, me daría 1, me daría 2. Cuando vale pi tercio, lo sustituyen aquí, le va a quedar por seno de pi, le va a dar menos 2. Pi tercio, menos 2. Y cuando evalúen 2 pi tercios, le va a dar 2. Entonces, con eso puedo graficarlo. Con los extremos relativos y las tangentes en el polo. Entonces, aquí tenemos teta igual a 0 y medios. Observen, dibujo en primer lugar las tangentes en el polo. Las voy a recalcar con anaranjado, ¿verdad? Para distinguirlas. Y sexto sería 30 grados. 10, 20, 30. 40, 50, 60, que me va a servir, pero lo voy a recalcar ahí. Entonces, esta sería mi primera tangente en el polo. Teta igual a pi sextos. La otra tangente en el polo, pi medio, ¿verdad? Teta igual a pi medio, ¿verdad? Sería esta recta, ¿verdad? Y teta 5 sextos. Serían 150 grados. 10, 20, 30. Teta igual a 5 pi sexto. Estamos bien. Y ahora veamos los extremos relativos. Cuando vale 0, y ya vale 2, ¿verdad? Vamos a darle 2. Todo. Cuando vale pi tercios,
tercios. Observen que se indica sobre la prolongación aquí, ¿ves? A 2 unidades, porque R es negativo. Estaría ahí. Cuando vale 2 tercios de pi, ahí lógica un transportador le va a quedar por acá, ¿verdad? Ese sí cae sobre el lado terminal, ¿verdad? 2 pi tercios. Entonces le va a dar todo. Bien, ahí tenemos ya los extremos relativos. Ahora veamos cómo se engendra la roseta. Esto es bien importante. Cuando toma valores entre 0 y pi sextos, como aquí hay un punto, ¿verdad? Se genera esta parte de un beta. Como el pi sexto es una tangente en el polo, ¿verdad? Atraviesa el polo y cuando toma valores entre pi sextos y pi tercios, se engendra esta parte. ¿Estamos? Observen cómo se engendra. Cuando toma valores entre pi tercios y pi medios, se engendra esta otra parte. En otras palabras, aquí los R van a ser negativos. Y el pi medios toca el polo, porque es una tangente al polo. Cuando toma valores entre pi medios y 2 tercios, se genera esta parte. Cuando toma valores entre 2 tercios y 5 sextos, se genera esta. En otras palabras, aquí los R van a ser positivos, pero caen sobre el lado terminal de cruzando. Y toca al polo, porque teta 5 sextos es una tangente del polo, tocó al polo, atravesó el polo. Tangente. Luego, entre 5 sextos y pi, va a generar esta porción de este teta. Y con esto se genera toda la roseta, o rosa de 3 pétalos, cuya ecuación es R igual a 2 coseno de 3 teta. ¿Preguntada hasta ahí? Bien, entonces de esta forma, con los tangentes en el polo y los extremos relativos, puedo graficar la rosa. Esa es la idea fundamental. Finalmente, tenemos las lemniscatas. Las lemniscatas, estas solo a nivel de ecuaciones nos vamos a quedar. Las lemniscatas entonces un tipo de lemniscata que tenemos es cuando tenemos r cuadrado igual a a al cuadrado, donde a es una cantidad positiva, coseno de 2 teta. Entonces, esa lemniscata, ella es simétrica respecto al eje polar. En otras palabras, la forma de ellas es así, como dos ovoides unidos por su parte más estrecha, donde de aquí hasta acá esto mide A. ¿Estamos? Y seríamos el eje trimedio. Y cuando tenemos una ecuación de la forma R igual a al cuadrado seno de 2 teta, la diferencia con la otra, la lemniscata esta es que la parte en dos porciones iguales, la recta teta igual a pi cuartos. Entonces, ahí está el eje polar y nuestro eje trimedio, y aquí pi cuarto. Teta igual a pi cuarto. Entonces, la diferencia con esa es que ella tiene esta forma simétrica con respecto a teta igual a pi cuarto. Y esto es a unidades de longitud. Entonces, si esa es la forma de la lemniscata. Bien, entonces con esto vamos a concluir gráficas de ecuaciones en coordenadas polares.